Alal, kaya pong kurutzilewach chpanawajun ihkamikri, pues janila nojkikoti, kan compartir un momento, ekuinshish inchakja, pues kamalchichebe, neya oportunidad chaque, pues no kokichpan jarewochoch a través de la televisión, a través de nuestro canal, Canal 2 Shin Hakatinamit, y pues hakamik kojunka un pequeño diálogo, rukin a hunachi, pues Ajari en Samachpan Hatinamit, Timlatinamit Shimulev, como procurador de los derechos humanos. Y pues Jararja, Nuchos Kajutzita, Huachkawachna, Samak, Serbanonchpan Hatinamit, Innak, Aja Procuraduría sin Derechos Humanos, Chaka, para que Escoco Vinta, Stikakashak, Instikaya Punjusicha, Huachishka, Har información, Chpanoahu, momento Kamikri, pues donde quiera que se encuentren, Kaya Punjurutzilewach, Chupan, Haju momento. Procurador, muchas gracias por acompañarnos en este momento. La verdad es que nos sentimos muy contentos por tenerlo acá. Primero, pues bienvenido a San Pedro La Laguna, a toda la comitiva también, bienvenida a San Pedro La Laguna. Y pues primero nos gustaría que el señor Procurador de los Derechos Humanos pues le brinde un mensaje, un saludo inicial a nuestra audiencia a través de Canal 2 de acá de San Pedro La Laguna. Gracias, Freddy, muy amable. Pues la verdad yo soy el agradecido para mí por permitirme entrar a los hogares de este bello municipio, San Pedro Laguna, departamento Sololá, a tener un diálogo lo más franco, sincero posible sobre derechos humanos, la institución y cualquier tema que usted cree conveniente dialogar con esta gran audiencia de Canal 2. Muchísimas gracias, Procurador. Sabemos de que pues el espacio de ustedes pues es demasiado corto, ¿verdad? Así que trataremos de aprovechar no tenga pena, con confianza. la mayor información posible. Procurador, ¿cuál es? Primero pues entrar en el tema de derechos humanos. ¿Qué son derechos humanos para que nuestra gente también tenga el contexto? ¿Qué es una Procuraduría de los Derechos Humanos y cuáles son las facultades que tiene? Bueno, derechos humanos en términos muy concretos son las garantías que todos los seres humanos tenemos por el simple hecho de ser personas, que nos debe de proteger el Estado, que tenemos derecho a gozar, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la nutrición, el derecho al trabajo, el derecho al medio ambiente, el derecho a la educación, pues es todo lo que hace posible aspirar a tener una vida digna. La dignidad, Freddy, es la esencia de los derechos humanos, y la institución del Procurador de los Derechos Humanos nace con la actual constitución política que entra en vigencia el 14 de enero de 1986 y crea una institución que debe de promover y defender los derechos humanos y supervisar la administración pública. En sí, a grandes rasgos, eso es la que es la institución. Yo soy el 7º procurador de la historia. El periodo constitucional dura 5 años. Yo tomé posesión el 20 de agosto del año 2017 y al 20 de agosto de este año 2022 pues termina mi mandato contra todo pronóstico. Algunos pensaban que iba a caer el primer año y segundo, pero bueno, ahí voy a pocas semanas ya de terminar los 5 años que manda la Constitución Política. Procurador, seguramente hablaremos un poquito más adelante acerca de lo que usted hablaba, de estos, pues contra todo pronóstico. Usted llega ya a menos de un mes, o más o menos a casi un mes de concluir el mandato dentro de la Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Cuál es la diferencia entre los derechos y los derechos ciudadanos? Sí, pero los derechos ciudadanos por lo general se ejercen a partir de los 18 años, como el derecho a elegir y ser electo para cargos de corporación municipal, ser alcalde, síndico, concejal, ser diputado, ser presidente requiere 40 años, ser ministro se requiere 30 años de edad, pero los derechos humanos la Constitución lo reconoce desde la concepción, ¿verdad? Y esto es importante tenerlos, independientemente de cualquier diferencia que tengamos los seres humanos. La diferencia no es un obstáculo, es una riqueza. La diferencia en cuanto al género, en cuanto a la cultura, en cuanto al idioma, en cuanto al color de tez, en cuanto a religión, derechos. Yo soy procurador de derechos humanos de evangélicos, católicos, testigos de Jehová, mormones, ateos, de todos, ¿verdad? Y también de mayas, garífunas, de ladinos. Dentro del territorio nacional soy procurador de los que estén en el territorio, no solo guatemaltecos, lógicamente la mayoría somos guatemaltecos, pero si hay hondureños, salvadoreños, chinos, suecos, colombianos, cualquier
ser humano tiene derechos humanos, valga la redundancia, pues para que se explique la magnitud de lo que son derechos humanos. Perfecto. Procurador, la figura en sí del Procurador de los Derechos Humanos, seguramente pues más de alguien se preguntará qué tanto poder tendrá un Procurador de los Derechos Humanos. ¿Tiene el poder, por ejemplo, de ejercer cambios o cómo es la figura del Procurador en el Estado? Soy magistrado de conciencia, es decir, se dictan resoluciones no vinculantes, no soy un juez, digamos, que ordena, ¿no? Yo recomiendo, ¿verdad? En su momento también se declaran violaciones a derechos humanos y como responsables a algunos funcionarios públicos. Por ejemplo, el que tengo a la vista son los 2 exministros de salud de este gobierno, porque este derecho a la salud ha sido el más vulnerado en plena pandemia, un mal manejo, un mediocre manejo por parte del presidente Yamatei, que por cierto algunos pensaron que iba a ir bien porque era médico y cirujano, pero nos fue muy mal. También el exministro de Gobernación, Henry Reyes, y director de la Policía Nacional Civil, cuando reprimieron a la ciudadanía en una manifestación pacífica el 20 de noviembre del año 2020. Entonces, cuando vi yo mujeres siendo arrastradas, periodistas, ciudadanos, que no estaban haciendo nada malo, solo ejerciendo su derecho a manifestar, pues lógicamente se abrió un expediente, se da un periodo de 5 días para que rindan informe y después se decretó que había violación de derechos humanos y como responsable a estos funcionarios. Lógicamente eso es una condena de índole moral, no vinculante, pero sí pesa. Claro, procurador, usted lo mencionaba hace algunos momentos respecto a cuando usted asume en el año 2017, en ese momento, a nuestro modo de parecer, contábamos con un Ministerio Público fortalecido que sí le respondía a la justicia de todos los guatemaltecos. Contábamos con una Fiscalía especializada contra la impunidad en Guatemala que también rendía frutos, resultados de todo ese trabajo, de todo ese proceso que vino haciendo la CICIG para fortalecer precisamente estas instituciones del Estado. Sin embargo, a usted le toca que frenar una decisión del presidente Jimmy Morales. ¿Podría comentarnos un poco acerca del escenario político que usted llegó a ver cuando asume el cargo? Bueno, el contexto político en el cual fui electo es el procedimiento, es la Comisión de Derechos Humanos, la más democrática de todo el Congreso. ¿Por qué digo eso? Porque es la que tiene un representante por cada partido político con representación en el Congreso. Y en aquel entonces habían 13 partidos, 13 representantes. Hoy hay 19 representantes. Pues tuve la unanimidad, los 13 votos, desde la izquierda hasta la derecha. Y en el Pleno, pues 131 y 133, solo 2 diputados no votaron por su servidor. Pero a la semana siguiente, yo también empecé el 20, el 27, si no estoy mal, ese triste despertar con el mal recordado Jimmy Morales para mí. Nos despierta diciendo que declara non grato a Iván Velázquez y ordena su expulsión, sin fundamento alguno, porque las relaciones internacionales pues tienen un protocolo, hay normas en la propia Constitución, y entonces digo, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo en modo avión, dijeron los jóvenes, o actúo? Y entonces actué, y presenté una acción de amparo que afortunadamente tuvo eco en la Corte de Constitucionalidad, que detuvo esa decisión nefasta de Jimmy Morales, y no se fue Iván Velázquez, tuvimos Iván Velázquez para un año más por lo menos, ¿no? Pero después vimos que no era un asunto Jimmy Morales versus Iván Velázquez, ¿no? Porque después se fueron contra los investigadores, se fueron contra la comisión, Jimmy Morales se fue contra Naciones Unidas, incluso un discurso que vergüenza me dio escucharlo en Nueva York, cuando decía que la soberanía, mentiras, demagogia y falacias, que los extranjeros no. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era impunidad para seguir haciendo actos de corrupción, enriqueciéndose, con la complicidad también, Freddy, hay que mencionar, de algunos empresarios, porque la corrupción no es que le caiga al cielo a un funcionario la plata, no, se ponen de acuerdo con empresarios inescrupulosos, no todos los empresarios son corruptos, pero los poderosos, muchos de ellos han amasado fortuna en base a la corrupción. Entonces vienen y querían seguir amasando fortunas.
Entonces, luego no fue la única acción, porque después dijeron en enero del 2018, si no estoy mal, de que hasta ahí llegaba la CICIG, cuando terminaba su mandato en septiembre. Entonces, otra acción de amparo se detuvo, tuvimos CICIG entonces para 2 años. Pero usted lo decía muy bien, teníamos un Ministerio Público con una FESI, con un equipo, porque no solo Juan Francisco Sandoval, sino todo el equipo, que hacía un combate real a la corrupción y a la impunidad, y acompañado de la comunidad internacional, la CICIG, ¿verdad? Porque la CICIG fue solicitada por el gobierno, soberanamente fue a solicitar a las Naciones Unidas, porque nuestra justicia es muy porosa a la corrupción, muy débiles. Entonces una justicia independiente no hay. Entonces ese acompañamiento venía a fortalecer, pero sabemos que se tocaron intereses muy sensibles y hoy por hoy ya no es el tema de soberanía, porque ya no pegaría. Claro. Entonces inventaron el tema ideológico, pero no les pegó también porque la corrupción no es de izquierda ni de derecha, hay funcionarios, ¿verdad?, corruptos de ambos lados ideológicos, pero también lo que querían es seguir teniendo impunidad. Entonces en ese sentido vemos que fue como una operación a corazón abierto, que iba tocando fibras sensibles, se acercó al círculo familiar del presidente y a personeros del sector privado que reconocieron haber financiado ilegalmente, allí Morales están las fotos, ellos lo dijeron, y como si nada después desapareció, y ya ellos son los que hoy se indignan y hablan de debido proceso. Claro, este escenario pues se da y viene como un efecto dominó a las instituciones que sí, por ejemplo, en ese momento contábamos con una Corte de Constitucionalidad que resolvía en su mayoría de fallos a favor del pueblo en ese entonces, pero se han ido cerrando esos espacios democráticos. Bueno, han sido cooptados, básicamente, es decir, porque miraron que la justicia está haciendo justicia realmente. Recuérdese, Freddy, que la justicia, la estatua que grafica la justicia está con una venda. Claro. Para que no vea quién se aplica. Claro. Pero ahorita ya la justicia se quitó la venda y ve, depende de quién es. Si es amigo del presidente, si son allegados al sector poderoso económico, pasen adelante, hasta están saliendo libres. Entonces, eso se ha perdido. Y a ellos les conviene tener las cortes cooptadas. Ya van para 3 años los magistrados de la Corte Suprema, que no cumple el Congreso con la resolución de la Corte de Constitucionalidad de elegir Corte Suprema y Sala de Apelaciones. Es inaudito que tengamos eso. Entonces ahora, pues lógicamente van por más, fueron por la Corte de Constitucionalidad, con un argumento muy débil, no dejaron tomar posición a Gloria Porras, que había sido designada por el Consejo Superior Universitario, pero ahí lo que les afectó a ellos es que Gloria Porras es una magistrada independiente, pero hicieron todo lo posible. ¿Con qué argumentos? Con que no era docente, no había, pero dice la ley, preferentemente docente, no es obligatorio. Claro. Y el otro que había sido electa con un voto público, pero igual fue electo Ronnie López, el magistrado suplente, y él sí está ejerciendo la magistratura suplente y Gloria no. Entonces es un ejemplo de cómo se ha ido malinterpretando la ley, beneficiando a los que pues son cómodos al sistema, por llamarlo de alguna manera. Claro, y por ahí quería también preguntar, procurador, que de repente en algún momento, no lo sé, pensaron de que usted podría ser cómodo para el sistema. Sí, que se confiaron tal vez porque como pues yo, igual que ustedes, somos gente de pueblo, pues yo soy de Xela, y recuérdense que a veces no es que seamos superior a la capital, pero solo el hecho de tener que viajar en un país tan centralizado desde pequeños, acompañando a nuestros padres a trámites y todo, es otra perspectiva. Pasar por las carreteras, pues en tan mal estado de antes, de hoy y de siempre, pues parece que fuera una condena divina. Ah, pero si estuviéramos en Escuintla y todas las carreteras nítidas, pues ¿por qué? Porque ahí están sus fincas. Entonces, como uno es de pueblo, digo, a veces lo miran como de menos. Quixpinú, Moreno, dijeron, bueno, lo vamos a babosear, pues perdón lo coloquial de la palabra, pero yo sabía que la ley me dice que tengo que ser comisionado del Congreso, no subordinado, siempre digo yo eso. Si no, Freddy, tendría 160 jefes hoy.
Uno me dice, haga esto, un diputado que fue presidente del Congreso, mire, usted debería condenar a Ford, caricaturista de Prensa Libre, porque hizo una caricatura en plena pandemia cuando el expresidente del Congreso, Alan Rodríguez, se fue a internar al hospital militar. Bueno, entonces Ford graficó esto, ¿no? Es libertad de expresión, un derecho humano. Entonces me dice uno una cosa, me dice otro, es un ejemplo de cómo algunos pocos diputados no tienen el rol del procurador, piensan que debe ser un vasallo, es bajar la cabeza, pero yo les he recordado en más alguna oportunidad de que el procurador de derechos humanos, sea quien sea, tiene los mismos requisitos de magistrado de Corte Suprema de Justicia, pero las mismas prerrogativas que los diputados. ¿Cuáles son esas, Frey? Irresponsabilidad en las declaraciones y derecho ante juicio. Entonces, cuando comienzan a subir de tono, bueno, se les recuerda pues que somos pares con competencias distintas, pero así. Entonces cuesta un poquito ir moldeando pensamientos cavernarios, digamos. Bueno, y de hecho, el hecho de que usted pues no resultó ser cómodo para el sistema, para ellos, porque de hecho en su primer año en la Procuraduría de los Derechos Humanos, yo leía de que usted pues no era un procurador de oficina, que salía, que iba a ver el estado de los hospitales, que iba a ver pues todo lo que implica, ¿verdad?, que el gobierno pues pueda darles una solución. Sin embargo, usted estuvo denunciando eso. Ahora, eso derriba entonces a ataques ya personales hacia su persona y por supuesto también hacia la PDH, como la asfixia que le tenían financiera. Bueno, de que han tenido, digamos, en términos generales, yo en estos casi 5 años he tenido 18 antejuicios, ninguno declarado con lugar, pero pues, lógicamente tiene que uno ver cómo se defiende. Pues la mayoría de ellos por espurios, sin fundamento alguno. 7 solicitudes de remoción, uno está abierto precisamente porque no llegué a una citación, que fue cuando dijo Manuel Conde Orellana, diputado del PAN, pero muy posiblemente candidato presidencial de la Alianza Oficialista. Manuel Conde, el que andaba con esta partida de gente que se pasó de copa seguramente en el Jícaro hace pocos días, cantando el jefe de jefes y todo, diciendo que yo andaba en campaña por mi intento de ser rector de la San Carlos, pero yo pedí vacaciones y la campaña fue viral, entonces no tiene eco eso, pero yo estaba invitado con anterioridad a asistir a la 4ª Cumbre Iberoamericana sobre Migración en Quito, Ecuador. Entonces no iba a cancelar, para mí migración es importante, es un derecho humano, más del 20% del Producto Interno Bruto depende de los migrantes, había que ir a intercambiar experiencia con los colegas, y entonces Conde dijo, bueno, si el procurador prefirió ir a un evento de migrantes y no venir con nosotros, tiene la cabeza en los pies. Mire qué concepto que tiene el Delfín de Yamatei para la presidencia sobre el tema migratorio. Entonces sí, yo preferí no cancelar mi viaje porque la institución nos Jordan Roas. Hay una procuradora adjunta, la licenciada Miriam Roque Chávez, oriunda acá de Sololá, de San José Chacayán, y cuando no estoy yo en funciones está ella. Y ella llegó y se le trató con desprecio, con machismo, con racismo, no se dio ni siquiera la palabra, porque ella iba con las respuestas para los temas que ellos querían averiguar. Pero bueno, eso es lo que pasó. Y la asfixia financiera, pues una interpretación perversa de presupuestos de 2018, 2019 y 2020, porque fue un presupuesto que la ley marcaba 120 millones. Y ellos apostaron por interpretar que el acuerdo del presupuesto del Congreso, que es un acuerdo de menor jerarquía, decía 100 millones, pero nos enseñan en primer año de Derecho la jerarquía, la ley prevalece sobre los acuerdos, y fue así como la Corte ordenó en 2 años, pues darnos los 20 millones, muy cardíaco todo. Tenemos un año, el 2020, que no se nos da esos 20 millones, entonces ha arrastrado un déficit, ¿verdad? Estamos esperando estos 20 millones para dejar la institución lo más posible saneada financieramente, pero vamos a ver si se ocurre el fallo como en 2 años anteriores, no sería nada nuevo. Entonces ha sido este tipo de ataques, ¿verdad? Pues, quitarle el agua al pez, digamos, porque sí, usted tenía razón, yo lo dije y lo hice, el primer año visité todas las cabeceras, vine aquí a Sololá, por ejemplo,
El segundo año ya comencé a sentir los efectos, tercer año también, hasta el año pasado. Pude recorrer alrededor de 120 municipios de varios departamentos del país con apoyo de cooperación internacional, ¿verdad? Pero desafortunadamente faltaron 2/3 partes, casi, pero muy satisfecho porque la gente no creía que el procurador llegara a los municipios, pues. Pero eso es lo importante de la cercanía, porque si no, uno puede estar igual en la capital o aplaudiendo al presidente, que igual le paga a uno y hasta más tal vez, ¿verdad? Procurador, ¿considera que el concepto de la PDH que se tenía de que solamente protegía delincuentes, ese era el concepto que se tenía de la PDH? ¿Considera usted que después de estos 5 años que ya están por acabarse en su periodo, sí ha cambiado la percepción de la gente respecto a derechos humanos? Porque usted estuvo cerca, usted vivió de cerca la corrupción, por ejemplo, en hospitales, lo decíamos hace algún momento. Sí, yo pienso que ha cambiado sustancialmente. Mira, en plena pandemia tuvimos que judicializar el derecho a la salud, planteando acciones de amparo para obligar al gobierno a comprar equipo de protección. A mí me da mucha tristeza ver a los médicos, enfermeras dando conferencias de prensa, manifestando, ¿va? También muchos amparos en tema de energía eléctrica, porque en el Guate en muchas partes hace un abuso, ¿verdad?, de cortes masivos. Si alguien no paga, que se le corte. Pero ¿por qué se va a castigar a toda una población? Yo me recuerdo en Agualá también, por ejemplo, en el Partido Solar, y muchos, y más en pandemia. Cortar la energía eléctrica, planteamos un amparo, porque la cadena de frío para las vacunas, ¿cómo se va a mantener? Derecho al agua en la capital, por ejemplo. Hemos planteado acciones de amparo y muchos amparos más en el tema de los pasaportes, las licencias, para que cuando escaseaban, pues el oxígeno, por ejemplo, también en los hospitales. Entonces, sí, la gente se dio cuenta que la PH pues está para servir a todos y todas y todes, pues, porque no es un asunto ideológico, de hecho son de todos. También, tengo que aclarar, los delincuentes tienen derechos humanos, tienen derecho a un debido proceso. ¿Quién no tiene algún conocido que por algún accidente de repente haya tenido que ir a parar a la cárcel, pues? Pero estando preso no significa que no tenga derecho a alimentación, que no pueda ser tratado dignamente. Entonces, afortunadamente estos 5 años han demostrado que todos y todas tenemos derechos humanos. Por supuesto, el tema de la Universidad de San Carlos, procurador, también era una institución clave. Y se dieron cuenta, bueno, el Pacto de Corruptos se dio cuenta de que esta es una institución clave porque no es únicamente una casa de estudios, sino que también toma decisiones importantes en el país. ¿Cómo se da todo esto, procurador? Pues se vivió una campaña muy agitada para su persona, con muchos ataques otra vez, temiendo de repente que usted pudiera tomar el control de la USAC. Si tuviera habido fraude, yo sería el rector Roy, por supuesto, ¿verdad? Pero lo que pasa es, como usted bien lo decía, Freddy, la USAC es una entidad muy importante, la única universidad pública, claro, pero en los últimos 20 años, fácil, pues lo han visto como un botín político y económico. Y en una campaña muy corta, muy austera, solo en redes sociales, 2 semanas, y los otros candidatos decían, es que yo tengo más de 2 años, decía alguien, pero no es mi culpa, pues. O un médico que se lanzó, su equipo me decía, es que usted no diga que solo 2 semanas de campaña, usted da 4 años de campaña con el tema de combate a la corrupción. Esa ha sido mi línea de trabajo. Claro. También me ha traído consecuencias que platicábamos ante juicios y todo. Pues yo no sabía que afortunadamente el trabajo realizado en la PDH, sin duda alguna, pues se vio reflejado en la aceptación que se tuvo en tan poco tiempo, pero con un mensaje muy concreto, Freddy, muy claro. Las marchas afuera de la USAC, porque esa corrupción que vemos en el Estado también se refleja lamentablemente en la San Carlos. Yo lo que digo es que las universidades de San Carlos, en lugar de ser un referente, como aquel faro que guíe el ejemplo, en todo sentido, es un reflejo de ese charco de corrupción, de tráfico de influencias, de inmundicias, todo eso, lo malo que se da en el gobierno, lo mismo se da en la San Carlos. Y por eso es que tuvieron que hacer un fraude burdo, por eso es que Walter Mazariegos hoy está impuesto como rector. Y haciendo errores garrafales, como poner a un médico y cirujano, por decirle algo, como director de la Escuela de Física y Matemática, pues, ¿qué sentido tiene? Entonces, pero yo muy satisfecho de lo que se está haciendo, porque también hay amparos pendientes, sé que es difícil por el sistema de justicia. Si operara todo, pues tendríamos que tener resultados positivos, pero hay que ser objetivos, es cuesta arriba,
pero no se pierde la esperanza. Procurador, en el tema, bueno, ya entrando tal vez un poquito ya en el tema de lo político, en el escenario político actual, bueno, sabemos de que el otro año, estamos en año preelectoral y pues aumenta este tipo de ataques. La prensa independiente juega un papel muy importante en todo este escenario político. Sin embargo, también ha recibido bastantes ataques. Vimos el ataque recientemente digital en contra del medio de no ficción. Entonces, ¿cómo poder apoyar a esos medios independientes, procurador? Bueno, es importante promoverlos, leerlos. Yo lo que digo que todo ciudadano debe de informarse, 1, 2, formarse, 3, organizarse, porque solito uno no va a cambiar el mundo, pues hay que ser muy sinceros y no individualistas. Hay que planificar en qué forma se va a incidir, hay que evaluar lo que se está haciendo. Y usted habla de un asunto muy importante, todo el mundo habla de la Corte Suprema, CC, pero pocos hablan del Tribunal Supremo Electoral. A mí me preocupa que lo que ha pasado en la San Carlos sea un entrenamiento para el fraude del otro año. Entonces tenemos que estar alertas para defender la democracia. Si no, vamos a parar como Nicaragua, Frei, donde Daniel Ortega mandaba preso a sus opositores, ¿verdad? Ya no hubo elecciones. No estamos lejos, procurador. No, ya comenzó el proceso, pero yo pienso que debería de prevalecer una apuesta en común de las organizaciones políticas de hacer un frente común para defender la democracia. Porque está en juego todo o nada. Después van a pasar contra todo aquel persona que piense diferente, que tenga un pensamiento distinto al gobierno y podríamos tener una caricatura de elecciones. Eso es un riesgo latente y por eso es importante invitar a toda la población a participar políticamente. Elegir y ser electo es un derecho. A nivel municipal, por ejemplo, ¿por qué no lanzarse a síndicos, concejales, alcaldes? Ahí no solo partidos, ahí se puede lanzar por comités cívicos también. Pues porque no lanzarse para diputados, pues es decir, no dejar el poder en las manos de siempre. Yo, lógicamente, no, una de las causales para que sí me reban es hacer actividades político-partidistas, pero invitar a la población a tener un voto inteligente, un voto reflexivo, a invitar a las mujeres, a los jóvenes, a la población en general, a participar activamente, porque con el voto, Frei, se premia, se castiga un político, porque a veces me da la sensación que somos sadomasoquistas, pues, porque a veces reelegimos a los malos. También tener cuidado porque a veces solo cambian rostros. En esta legislatura cambiaron más de 100 diputados. Unas prácticas están igual y hasta peor que la anterior. Entonces, ojo con eso. Procurador, muchísimas gracias por este pequeño espacio, pues es muy, sabemos que estos temas son muy importantes, tenemos elecciones bastante interesantes en el escenario, en la coyuntura nacional, tenemos la elección de PDH, Contraloría General de Cuentas también es otra elección bastante importante porque, como lo repetimos, es año preelectoral y seguramente pues se viene una embestida en contra de candidatos el próximo año que de repente lleven alguna buena intención con el tema de finiquitos. Pero bueno, en fin, es la importancia de mantenernos informados, formados, usted lo decía, a través también, por supuesto, de los medios independientes, alternativos. ¿Y cuál sería el mensaje, procurador, o cuál sería el papel que juega la ciudadanía en este escenario? Bueno, ser una ciudadanía activa, no es solo votar cada 4 años, pedir rendición de cuentas a todo nivel municipal, departamental, que hacen los consejos de desarrollo que son tan opacos, por ejemplo, y manejan tanta plata, ¿no? También los diputados. ¿Cuántos diputados tienen celular? 3 diputados. ¿No? ¿Qué han hecho? Cada quien sabrá cuántas iniciativas de ley, qué papel han jugado, cómo han votado en todas estas legislaciones polémicas, controversiales. Una que quería limitar el derecho a las mujeres, la diversidad sexual. Que hay temas de eso. Diversidad sexual hay que hablar, a veces es un tabú para algunos. Pero miren, yo soy heterosexual, es decir, me gustan las mujeres, pero respeto profundamente a aquellas personas que tienen distintos gustos. A mí me escandaliza, sí, la corrupción, la violencia, pero no estoy de acuerdo con la violencia y estigmatización contra las personas de la diversidad sexual. ¿Quién no tiene un vecino de la diversidad sexual, un compañero de trabajo?
Incluso, Freddy, tenemos un presidente de la diversidad sexual. Yo no lo critico por eso, ¿verdad? Lo critico porque ha sido ineficiente. Hay serios señalamientos de corrupción también. Recuérdense la famosa alfombra rusa. Pero en eso se desbarató la CICIG, ya no supimos nada. La FESI, perdón. Usted lo comentaba bastante bien, procurador, ya para ir cerrando este espacio. Yo creo que, bueno, se declaró hace poco Guatemala país pro vida por estos políticos súper conservadores. Hipócritas, les digo yo, hipócritas, Morales. exactamente, porque usted lo mencionaba, tanto la situación del presidente de la República y pues tiene un discurso totalmente diferente a lo que él practica. Entonces creo que pues acá también de la ciudadanía pues tiene que demandar un poquito más de madurez política para la clase que nos va a gobernar, a administrar el país, porque pues es el futuro de todos nosotros quienes está decidiendo, que está en juego, ¿verdad? Lamentablemente vemos a mucha gente migrando a otro país porque acá no encuentra las oportunidades. Lamentablemente pues vemos hospitales, usted lo mencionaba, deficientes, sin equipo. Entonces uno se pregunta, ¿en dónde está ese dinero? Otra vez surge la misma pregunta. Las vacunas rusas, una gran estafa, las pagamos por adelantado y están viniendo a plazos. También hubo la pertinencia cultural para explicar qué era el coronavirus, qué eran las pruebas, no las acercaron a las comunidades, igual con las vacunas, muchas vacunas rusas vencieron. La gente no han llegado ni al 50% de vacunación y eso llora sangre realmente. Nos dejaron al abandono, sálvese quien pueda, pues un día es obligatorio la mascarilla, al otro no. Está como jugando a ser presidente de Yamatei. Mire, a mí me dio una vergüenza cuando miré el tema de Santa Catarina, Ixtahuaquén, Nahuala, a la ficha. Ni que fuera de qué portería se mete el gol, pues. Igual la mascarilla, unos arrebatos. Y por eso está, veía una encuesta dentro de los gobiernos, Pierre Valodaros. Parece que, bueno, hoy me parece que salió el penúltimo, si no estoy penúltimo, mal, es sí, detrás delante, poquito por delante de Pedro Castillo del Perú. Sí. Pues, pero bueno, cada quien hace su destino, lo malo es que nos afecta a todos con esta pésima forma de gobernar. Por supuesto. Bueno, es el mensaje o son las palabras del señor Procurador de los Derechos Humanos, licenciado Jordán Rodas Andrade. De verdad, qué honor, qué gusto pues tenerlo acá en este espacio, por supuesto, en nuestro municipio. Es usted más que bienvenido a nuestro medio de comunicación también, Canal 2, pues que es un medio comunitario que pues trata la manera de ir haciendo un poquito de periodismo independiente para ir aportando lo que platicábamos en la importancia de ir haciendo visible estos temas que pues seguramente más de alguno pues estará pensando ahorita en casa lo jodido que está el sistema nacional. Ojalá que lo esté pensando, porque a veces nos distraemos en cosas baladíes y, por ejemplo, nos distraen muchas cosas que no son importantes, que no son estructurales, y el día a día, cómo está el país, eso debería de preocuparnos y ocuparnos para cambiar, porque yo pienso que no es un designio divino de que vivamos en corrupción, en malas condiciones, que las y los guatemaltecos que tengan que emigrar, a nadie le gusta dejar su comunidad, su familia, pero por gobiernos como estos, después hay tragedias, Tamaulipas el año pasado, ahora Texas, y después, ¿qué homenajes? Ya post-mortem, ¿para qué? No, hombre, tiene que ser un gobierno más serio, pienso yo, no merecemos más mediocridad. Guatemala, para mí lo malo es que está como un parqueo subterráneo. Con Jimmy Morales yo dije, no puede haber uno peor, que sí, salió peor Yamatei. Y eso que Jimmy no fue nada bueno, pero ser peor que Jimmy Morales, imagínense. Y esperemos de que esto pare acá, y si no, pues seguramente no quedará más que un estallido social, procurador, y pues ahí se estará definiendo muchas cosas. Sí, Guatemala es como una olla de presión, yo comparto su visión, ¿verdad? Que si no se le da una solución a los problemas estructurales, desigualdad, discriminación, racismo, corrupción, pues en un momento la gente no va a aguantar, ¿verdad? Y ahí se puede salir de control, y después que no vayan a lamentarse, pero han sido incapaces de solucionarlo. Muchas gracias, procurador. Ese momento, si pues de repente se nos fue algún tema ahí en el aire, o si no, pues el mensaje para la población de San Pedro La Laguna, bueno, de hecho de la parte sur de la cuenca del lago Atitlán, donde tenemos cobertura,
para que usted se pueda despedir No, de nuestra agradecerle a audiencia. usted, Freddy, la verdad, estar con usted dialogando, con la gran audiencia de Canal 2 de este bello lugar, pues es importante que tengan presente que hay que defender los derechos alcanzados, no podemos retroceder. Y el otro año mucha atención con los candidatos, hay que aceptar los regalos, pues acepten los regalos. Tal a veces sale de nuestro propio dinero la corrupción, pero el voto es secreto y ahí podemos castigar a aquellos que nos quieren engañar. Los planes de trabajo, las canciones, pues hay que escucharlas, pero hay que ver las trayectorias. ¿Por qué, Freddy? Porque pueden dar la pauta de qué han hecho y qué son capaces de hacer, y los equipos, ¿quiénes son? Por ejemplo, a nivel municipal, ¿quién va de alcalde? Pero recuerden que en los 340 la máxima autoridad no es el alcalde, no son reyes, pues. Es el consejo municipal, alcaldes, síndicos y concejales, y hay que apostar a que la democracia local también impere. Ojo con los diputados y diputadas que escogen, porque después nos damos sorpresas nada agradables también. Y más también con el binomio, miren, ese divorcio entre Jimmy, entre Yamatei y Guillermo Castillo, pues que sería para hablar también, pero bueno, tantas cosas que no funcionan en el Es país. y al final de cuentas, pues el país termina pagando todo Así esto es. porque realmente es la ausencia de las autoridades y se desmorona todo el país. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta pequeña entrevista, un pequeño diálogo con el Procurador de los Derechos Humanos, el licenciado Jordán Rodas Andrade. Pues él nos acompañó y nos dio la oportunidad de poder conversar un momento con él acá a través de Canal 2. Así que por el momento nos despedimos y también queremos, por supuesto, agradecer a Colectivo La Comunidad Sonuña, que también pues ha hecho posible este espacio. Nosotros volveremos con más información para cada uno de ustedes quienes se encuentran allá en casita, pues desde ya disfrutando de este descanso. Muchísimas gracias, con permiso. Gracias.